soy Mónica Salas y es para mí un honor y un placer tenerte de nuevo por tu canal. El día de hoy estaremos analizando los últimos capítulos del libro de Gatak de enfermedades crónicas. Este libro ya lo empezamos a analizar en 2 videos anteriores. Esta es una saga de 3 videos. Al final te dejo todos los datos para que puedas acceder a los videos anteriores si es que aún no los has visto. Ya en el video anterior se había comentado que desde el punto de vista de la homeopatía, una enfermedad crónica es aquella enfermedad que tiene como causa generadora un miasma. Este miasma puede ser la sora, la sífilis o la psicosis. Ya sabemos que el miasma sórico es el que siempre está presente, ya que es una cualidad inherente del ser y que este puede llegar a embrincarse o complicarse con los otros 2 miasmas. Si nosotros queremos tratar la enfermedad crónica, es necesario entonces conocer las características de cada tipo de miasma para saber cuál de ellos es el que está presente y cuál de ellos es el que está generando la patología. Como ya se había mencionado en los videos anteriores, cada uno de estos miasmas tiene tendencia o preferencia a manifestarse en cierto tipo de patologías. Y esto es debido a la naturaleza de cada uno de ellos. De lo anterior, podemos deducir que para que el tratamiento de una enfermedad crónica sea efectivo y exitoso, es necesario que además de existir una similitud con la sintomatología de mi paciente, mi medicamento también tenga una similitud miasmática. Ya Hahnemann nos habla en su libro de enfermedades crónicas acerca de medicamentos que son especialmente sóricos, otros que son psicósicos y otros que son sifilíticos. Y nos mencionan que cuando hay algún caso de algún paciente que llega con una enfermedad y que a pesar de que se le da el medicamento adecuado y no se logra restablecer la salud de manera suave, perfecta y duradera en el tiempo, sino que nuestro paciente sigue teniendo recidivas, quiere decir que está presente el miasma de la sora y que en ese caso debemos de dar un medicamento antisórico para poder ayudar a llevar otra vez a latencia ese miasma sórico que está obstaculizando la curación de mi paciente. Sin embargo, dentro de su libro no nos menciona cuáles son los medicamentos sóricos, cuáles son los medicamentos sifilíticos y cuáles son los medicamentos psicósicos. Pero en el libro de Gatak nos ayuda y nos da toda esa información, haciendo más fácil nuestro trabajo como homeópatas. En la cajita de descripciones te voy a dejar un link hacia mi blog en donde podrás encontrar esta lista de medicamentos sóricos, psicósicos y sifilíticos. Gatak nos comenta que todos aquellos medicamentos que no estén en la lista quiere decir que son medicamentos que no llevan una carga miasmática y que por lo tanto deberán ser utilizados en enfermedades agudas, mientras que los que sí se encuentran dentro de la lista son medicamentos de acción profunda y que es preferible utilizarlos dentro de lo que son la curación de las enfermedades crónicas. Bueno, y pues ahora sí, empecemos a analizar las características de cada uno de estos miasmas. Y comencemos por el primero de ellos, que es el que genera todas las enfermedades y que ya sabemos que es el miasma inherente a todo ser humano y que es la sora. Algunas de las características que nos menciona Gatak en su libro sobre la sora nos dice que es el miasma más difundido y que en la sora hay una inquietud de pensamiento, de sentimiento y de voluntad. Nos dice que cuando habla o escribe lo hace muy rápido y esto se debe a que tiene mucho aflujo de ideas. Nunca está satisfecho con el estado actual de las cosas. No hay calma, no hay paz y no hay quietud en su mente. Esta inquietud mental lo hace que tenga una agudeza en la inteligencia, agudiza su inteligencia y esta agudización es debido a la alta sensibilidad que tiene para comprender las cosas.
Tiene miedo a todo. Es un medicamento, o bueno, es un miasma que genera miedos. Este miedo siempre va acompañado de inquietud. Entonces, el miasma sórico genera inquietud y miedo. Tiene un apetito anormal. ¿Qué queremos decir con anormal? Bueno, pues que tiene hambre a horas inusuales. Son, por ejemplo, aquellas personas o niños que se levantan a las 2 de la mañana a comer porque tienen hambre. Nunca está satisfecho, es insaciable. Transpira mientras come y en cuanto acaba de comer se llena de gas inmediatamente. También al finalizar los alimentos le da mucho sueño y no puede hacer nada hasta que no descansa. En homeopatía, los deseos alimenticios son muy importantes porque están íntimamente relacionados con la personalidad del paciente. Entonces, dentro de lo que es la sora, lo que más se le antoja y lo que más desea son dulces o cosas ácidas. Y dentro de esto también tiene una característica muy peculiar. Se le antojan todos aquellos alimentos que sabe que le hacen daño. Y además también tiene la inclinación o el deseo por comer cosas indigestas, como son la tiza, la tierra o el carbón. Estos deseos anormales de cosas indigestas se pueden ver en las mujeres embarazadas. En una mujer, la etapa del embarazo es aquella etapa en la que se presentan los rasgos característicos de esa persona. En este miasma también hay preferencia por las comidas fritas más que hervidas y no tiene deseos de carne. Si la come, no la tolera bien. Prefiere comidas y bebidas calientes y sobre todo prefiere los dulces, como ya lo habíamos mencionado. Tiene vértigos y cefalias de todo tipo y estos empeoran con el curso del sol. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan tan pronto como aparece el sol, se van incrementando en el transcurso de la mañana, teniendo lo que es su cúspide o su manifestación máxima al mediodía y después, conforme va descendiendo el sol, la sintomatología va desapareciendo en el transcurso de la tarde. Esta sintomatología o patología de la cabeza, que son los vértigos y las cefalias, se van mejorando con el reposo también. Mejora por el descanso, por aplicaciones calientes y por el sueño. Antes de las cefalias siempre hay hambre canina y no puede hacer nada si no come. Tiene caspa con prurito en la cabeza y aún caída del cabello después de las enfermedades de larga duración. Tiene encanecimiento prematuro y no desea cubrirse la cabeza. Son aquellas personas que no les gusta traer nada, ni gorras, ni pañuelos, nada en la cabeza. Las dolencias oculares se presentan con picazón y ardor y el paciente tiene mucho la tendencia a estarse frotando o rascando los ojos. Estos padecimientos oculares mejoran o agravan también con el transcurso del sol y tienen una mejoría con aplicaciones calientes. En cuanto a los oídos, vemos que hay intolerancia a los ruidos y a los sonidos fuertes. En el delirio habla de 1001 cosas, es decir, tiene locuacidad. En este tipo de miasma, el paciente mejora siempre con las excreciones normales. En cuanto a la nariz, tiene un acentuado poder olfativo, tiene intolerancia por el olor de las comidas o de las cocciones y consecuentemente vomita. Esta intolerancia a los olores a menudo causa vértigo y desagrado por las comidas. De aquí vemos que la sensibilidad aumentada siempre es una sintomatología sórica o una manifestación sórica. En la boca tiene gusto agrio, dulzón o amargo. En el abdomen siempre tenemos flatulencia con borborismos, hambre antes del mediodía, hambre a la mañana, hambre durante el sueño, hambre antes de la cefalia. Como ya habíamos comentado, es un paciente que tiene un apetito a horas inusuales y que nunca está satisfecho. Tiene eructos agrios después de comer y sensación de languidez en el estómago como si estuviera vacío. En cuanto al sistema respiratorio, el paciente con un miasma sórico activo jamás tiene gripas, toses o catarros que sean fatales. Sin embargo, cuando se llega a enfermar de cualquiera de estas patologías, la duración de ellas es muy larga, lo cual lleva al paciente a sentir una ansiedad por su enfermedad.
Hasta aquí recapitulemos sobre las manifestaciones principales de la Sora en la esfera mental. Tiene inquietud, tiene ansiedad, tiene excesiva sensibilidad, es decir, un poder muy marcado para sentir las sensaciones. Tiene miedos y aparte de todo esto hay algo muy importante que siempre nos dejará reconocer cuando hay una Sora activa. Y es que dentro de la patología no vamos a encontrar nunca alguna degradación de los órganos. Es decir, encontramos un desorden funcional del órgano, pero nunca una degeneración estructural. Para que exista una degeneración estructural en algún órgano, es necesario que se presenten dos condiciones. La primera es que la patología haya estado ya durante mucho tiempo en mi paciente y la segunda es que esté presente y activa ya sea la psicosis o la sífilis o ambas. Bueno, y ahora vamos a analizar las características de la psicosis. Gattak nos comenta que es el miasma más insidioso y peligroso. En él se presenta la tendencia a hacer de todo un secreto y es una persona o un paciente muy suspicaz. Duda de todo, piensa que todos le ocultan información, piensa que las personas no son francas con él. Tiene una tendencia a estar rumiando todo en la mente y esto lo lleva a tener una mente viciada. Está desprovisto del sentido de lo correcto y de todo sentimiento de amor por los demás y de afecto, lo cual lo hace ser vil y egoísta. Gattak nos comenta que todos los vicios individuales son producto de la psicosis, como por ejemplo robar o matar, y que esto puede llegar a generar o a convertir al hombre en una bestia. La mente en un paciente psicósico es cada vez más débil, en especial con nombres y con fechas. De las tres funciones principales de la mente, afecto, inteligencia y memoria, el miasma psicósico afecta más al afecto y a la memoria. Un paciente psicósico tiene una mentalidad suspicaz, vil, dañina, egoísta y olvidadiza. En cuanto al cuerpo, las manifestaciones del miasma de la psicosis son crecimientos anormales y se reconoce este miasma sobre todo por todos aquellos crecimientos en forma de higo, como por ejemplo las verrugas, y puede haber tumores o también por ejemplo crecimientos carnosos anormales, como podrían ser también consideradas dentro de este tipo de patologías las hemorroides. El temperamento de un paciente psicósico se vuelve extremadamente irritable cuando se acerca una tormenta o durante las tormentas. Asimismo, este tipo de pacientes orinan frecuentemente durante la lluvia. Esto nos lleva a ver que tienen una variación conforme a los cambios estacionales. Recordemos que en la Sora era una variación de su sintomatología conforme al curso del sol. Pues bien, aquí es una variación conforme a los cambios estacionales. Asimismo, durante las lluvias hay una intensa inquietud y necesidad de moverse de un lado a otro. Cuando habla o escribe es incapaz de expresar sus pensamientos. Tiene lenguaje y pensamiento muy limitados. Durante el delirio constantemente repite la misma cosa, a diferencia de la Sora. Recordemos que en la Sora, durante el delirio hay locuacidad, pueden hablarnos de 1001 cosas, mientras que aquí en la psicosis se limitan a hablar de lo mismo y estarlo repitiendo todo el tiempo. Existen algunas indicaciones específicas que nos da Gattak para que podamos reconocer cuando existe un miasma psicótico activo en nuestro paciente, y estas son las siguientes: inflamaciones testiculares, hidrocele, orquitis, reumatismo, catarros en algunas partes del cuerpo, anemia, emaciación de alguna parte del cuerpo, alteraciones urinarias, diabetes, alteraciones uterinas y ováricas, problemas dentales en niños, sudoración de la cabeza, diarrea agria y diarrea infantil. Pues
Pues bien, ahora analicemos las principales manifestaciones de la sífilis. En la sífilis existen abscesos y forúnculos malignos. Recordemos que este es un miasma que tiende a la destrucción, a la perversión. Tenemos sudores fétidos, la lengua es gruesa y floja y siempre tiene una cobertura blanca y en ella se ven impresos la dentadura en sus bordes. Su aliento y sudor son fétidos, el sudor lo agrava y los dolores óseos son severos, empeoran por la noche y por el calor de la cama. Es muy importante reconocer que la sífilis y la psicosis no pueden existir sin que exista SORA. Ya se ha comentado que para que pueda haber alguna enfermedad, el principal miasma que debe de haber estado presente desde el principio es la SORA y que es la que es generada a partir del pensamiento morboso o el pensamiento erróneo. Y una vez que se da el pensamiento, viene después la acción y por lo tanto sífilis y psicosis son generados por la acción. Entonces, si no hay SORA que viene del pensamiento, pues no puede haber sífilis o psicosis que vienen de la acción. Para que haya acción, primero debe de haber pensamiento. En el miasma sifilítico, las manifestaciones en piel se diferencian de las manifestaciones de la SORA debido a que en la sífilis no hay prurito. Generalmente una manifestación en piel del miasma sifilítico es una erupción con color cobrizo, pero que no tiene prurito, lo cual lo diferencia de la SORA. Recordemos que en la SORA la principal característica es ese prurito, esa comezón insaciable que lleva al paciente a rascarse hasta llegar a sangrarse. En el miasma sifilítico hay una intolerancia al calor y al frío, y este miasma es el que tiene menor sensibilidad a las sensaciones en comparación con los otros dos miasmas. Aquí sí nos encontramos una alteración en los tejidos, es decir, una anormalidad en la estructura de los órganos internos. En cuanto a la mentalidad, es profunda e insidiosa en su curación. Y este miasma, el miasma sifilítico, es un miasma que lleva al paciente hacia la idiocia a través de un proceso lento y gradual. Sus agravaciones son por la noche y tiene un profundo deseo o un impulso intenso de suicidarse. Se la pasa pensando en cómo hacerlo y esto es porque piensa o siente que la vida es agobiante y que estaría mejor si terminara con ella. Con este miasma activo, el paciente también agrava por excreciones normales, como podrían ser el sudor, la orina o, por ejemplo, defecar. Ya dijimos que el miasma lleva a la mente de mi paciente hacia la idiocia, es decir, hay una destrucción mental. Esta destrucción se va dando en un proceso paulatino y lento. Sin embargo, en este proceso se va perdiendo todo lo que es la rapidez mental y va desapareciendo la atención y la comprensión. En cuanto a las manifestaciones en cabeza, hay cefalias que empeoran por la noche y desaparecen en la mañana. Estas cefalias van acompañadas de sudor profuso y fétido. También se presenta aversión por la carne. Ya habíamos comentado que son muy importantes las aversiones y deseos en cuanto a la alimentación. Y bueno, dentro de lo que es el miasma sifilítico, se prefieren las comidas y bebidas frías. No le gusta la comida y bebida caliente o los derivados de animales. Solo desea la leche, pero no la tolera bien. La acción de la sífilis en las estructuras siempre es de carácter destructivo. De todo lo hablado hasta este momento, podemos inferir que la SORA hace a la mente sobreactiva, la psicosis la hace malactiva y la sífilis la hace inactiva. Esto es debido a su naturaleza. La SORA es rápida, la psicosis es mala y la sífilis es lenta. En un paciente sórico tenemos inteligencia. En un paciente psicótico tenemos malignidad, o sea, va a ser dañino.
y en un paciente sifilítico tenemos idiocia, que es la destrucción total de la mente y la destrucción de su agudeza. Recapitulemos sobre las manifestaciones mentales de cada uno de estos miasmas ya para finalizar. En la sora tenemos una inquietud mental, tenemos una agudeza de inteligencia y tenemos temores. En la psicosis tenemos desconfianza de todo, tendencia a hacer de todo un secreto y esa manera de querer dañar, ser dañino, ¿no? Y en la sífilis tenemos aquella idiocia, aquella destrucción mental que es la que la caracteriza. Dentro de lo que es las manifestaciones del cuerpo en sora, vemos que hay una disfunción de los órganos. Y dentro de lo que es psicosis y sífilis, vemos que podemos llegar hasta la destrucción de los órganos. No solamente es una patología disfuncional, sino llegamos a una destrucción orgánica de la estructura como tal. Y con esto finalizamos con esta saga de 3 videos en donde hemos analizado el libro de enfermedades crónicas de Gatag. No lo hemos analizado por completo, solamente algunas partes que nos han parecido importantes para dejar en claro cuál es la visión de la homeopatía con respecto a las enfermedades crónicas. Como siempre, espero que estos videos sean de ayuda para tu estudio de la homeopatía, que te ayuden a comprender la profundidad de esta ciencia y toda la filosofía que hay detrás de ella. Nuevamente, te agradezco por tu interés y tu preferencia y te invito a darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video y también te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Gracias, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.